Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió, no exijáis más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió, no extorsionéis a nadie, no hagáis falsas denuncias y contentaos con vuestro sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo, yo os bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Evangelio de San Lucas, capítulo 3, perteneciente al domingo 3 del tiempo de Adviento. Gran expectativa es la que se genera en torno a Juan Bautista. Aparece de pronto, con el estilo de los profetas antiguos, dirigiendo al pueblo la palabra de Dios. En medio de la oscuridad de Israel, Juan es una lámpara, es fuego y es luz. Él era la lámpara que arde e ilumina, y vosotros quisisteis recrearos 1 hora con su luz, dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 5. Luz pasajera, pero real, al reflejar la luz del que es la luz verdadera. Israel se congrega, lo escucha, atiende sus palabras, quiere seguir sus consejos y recibir su bautismo. Pero Juan da a entender claramente que todo ello era preparatorio para el misterio mayor que es el Mesías. Encontramos una pregunta incisiva y repetida en aquellos que van hacia Juan para recibir su bautismo. ¿Qué debemos hacer? Juan aconseja, exhorta, guía, instruye. Pero de pronto cuando San Lucas alude a la difícil distinción entre Juan y el Mesías, la tonalidad cambia. Lo central se acentúa y se concentra. Todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías. Hay un parecido, una similitud entre ambos, como la que existe entre el testimonio de la luz y la luz misma, entre la voz y la palabra, entre el profeta y lo que anuncia, entre el que ama y el amado. Al mismo tiempo, una diferencia abismal. Juan no es el Mesías, tema que aparece muy destacado especialmente en el 4.º Evangelio, en el Evangelio de San Juan. No es el Mesías. Jesucristo es el que es. Juan es el que no es. Abismal diferencia. El testimonio no es la luz. La voz no es la palabra. El precursor no es Cristo. El no ser de Juan es importantísimo para comprender su identidad, su misión, su relación con Cristo. No es por sí mismo, pero sí es para Cristo y es por Cristo. El amor de Cristo lo hace ser a lo que no es. Toda su existencia es para Él. Y esta es su verdadera grandeza y su más honda enseñanza. No es lo que Juan Bautista dice, pronuncia, nada más. Es lo que Él es. Él es el testimonio
y su ser proviene de Jesucristo. Como también lo dice el gran apóstol San Pablo: no soy yo, es Cristo quien vive en mí. En sus propias palabras, contrapone su bautismo con el bautismo que llevará a cabo el Mesías. Uno prepara, el otro lleva a plenitud, porque todo el Antiguo Testamento tenía esa dirección hacia Jesucristo. Toda la revelación antigua estaba ordenada a la plenitud del Mesías. El dinamismo propio del Antiguo Testamento es conducir hacia Cristo. Esa es su limitación y su grandeza al mismo tiempo. Y así, dos de los signos más grandes del Antiguo Testamento encuentran aquí su punto de convergencia: el agua y el fuego. Ambos son signos de salvación y de destrucción. Ambos son potentes y enérgicos. En los primeros versículos de la Escritura aparece el Espíritu sobrevolando las aguas. En la primera y más densa imagen bautismal que solo podemos advertir como figura gracias al Nuevo Testamento. Primer indicio de la Trinidad en el Antiguo Testamento. El signo de la muerte y de la vida se conjugan allí misteriosamente, porque en el bautismo están presentes los dos aspectos: la profundidad del mar, la oscuridad del abismo insondable, lugar simbólico de los enemigos de Dios, como un signo mortal, caótico, oscuro, inaccesible a toda luz. El Espíritu de Dios y luego su palabra, que crea la luz en medio de las tinieblas, signo de vitalidad eminente. Porque Dios es el único que puede alcanzar las regiones abismales para despejar los poderes de las tinieblas y hacer resurgir de allí a la humanidad herida por el pecado. El Espíritu que sobrevolaba sobre las aguas, espíritu de amor. El amor actúa, provocando la concordia donde existe la discordia, dando luz donde hay oscuridad. A partir de allí, muchos otros signos anunciarán la purificación definitiva que solo tendrá lugar en la plenitud de los tiempos. La presencia y la obra de Juan Bautista recupera toda la fuerza significativa de los signos antiguos y la dirige definitivamente hacia aquel que viene después de él, así lo denomina. Debemos recurrir al Evangelio de San Juan para leer estas palabras fundamentales. En capítulo 1, versículos 26 y 30 de San Juan, dice: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Ese hombre que viene y que ya ha llegado es misterioso, desconocido para el mundo. Es el Dios a quien nadie ha visto jamás, Juan 1:18. Es aquel que es, que era y que viene, Apocalipsis 1:4. Con eso se refleja la total plenitud del ser, del yo soy, con el que Dios se revela a Moisés, el ser eterno, el único Dios vivo y verdadero. San Pablo en la carta a los Romanos expone este misterio del bautismo cristiano. Fuimos, en el capítulo 6, fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Son dos versículos del capítulo 6 de Romanos, versículos 4 y 5, de una enorme densidad, hay que leerlos muy despacio. Pero está el centro, la esencia
de la vida cristiana. El bautismo nos hace morir, haciendo morir en nosotros el principio de nuestra muerte, que es el pecado. Es un signo mortal, en primer lugar, esencialmente vinculado a la pasión y a la muerte de Cristo. Mortal porque da muerte al pecado. Pero ese aspecto no es el definitivo, porque finalmente apunta a la vida nueva, en perfecta solidaridad con Cristo, para gloria del Padre. El bautismo nos hace hijos del Padre Celestial. Por la eficacia de este signo, resurgimos a esa vida recibida del Padre. El Antiguo Testamento solo podía anunciarlo, e incluso las palabras de Juan Bautista, aunque ciertamente verdaderas, son insuficientes para reflejar la profundidad del misterio que solo en Cristo se revelará. Porque el bautismo que instituye Jesucristo es el que proviene de su pasión y muerte redentoras. Por eso aquellas expresiones que señalamos de San Pablo son tan importantes, por el grado de identificación que por el bautismo se da entre el cristiano y Cristo. Ser sumergidos con Él es ser sumergidos en Él, y así en el seno mismo de la Trinidad, en cuyo nombre recibimos tan magno sacramento. Id, dice Jesús en San Mateo capítulo 28, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sumergiéndolas en lo más hondo de la Trinidad. No es solo que el bautismo nos salva del pecado, sino que nos introduce en la Trinidad. No es solo Dios que viene, es que nos hace ir hasta lo más hondo de su corazón. Esa es la vida bautismal, vivir en la Trinidad. A partir de aquí podemos comprender mejor aquella pregunta sobre el hacer que le formulaban a Juan. ¿Qué debemos hacer? Es necesario ser para obrar conforme con ese ser. ¿Qué debemos hacer? Debemos ser. Ese es el ser cristiano, el ser hijos de Dios. Eso no lo podía proporcionar Juan, sino solo Jesucristo. Y el Antiguo Testamento carecía de fuerza suficiente, solamente podía indicar el camino, pero necesitaba de Cristo para que ese camino sea recorrido. Y en el ser hijos de Dios nos volvemos parecidos a Cristo, Hijo único del Padre. El que me ve a mí, ve al Padre, le dice Jesús a Felipe. Pero nuestra semejanza no está fundada en nosotros, sino en Él. Por eso somos, para Él existimos, porque la caridad nos hace ser, porque sin la caridad nada somos, como magistralmente lo entendió y lo señaló San Pablo.